Kate, ¿por qué pasó? ¿Estás bien? Hey, Kate. Vine a buscar más dinero, pero no encontré. Yo tengo mejor puntería. Hey, amor, toma esto. Hey, aprieta esto, vas a estar bien. Hey, mírame, por favor. Hey, Kate, despierta. Hey, Kate, por favor, Kate. Mírame. Take personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Los sueños aún continúan. Algunas veces son pesadillas donde la bobería. Otras veces son momentos románticos donde estamos caminando, bailando, no sé. Otras veces hasta besándonos. Hablando sobre casarnos y formar una familia. Familia, ¿te imaginas? Por Dios. Yo que detesto a los niños y me aterra la simple idea de estar embarazada. No sé quién sea ella, si es real o no. Solo sé que es el hombre que aparece en mis sueños. ¿No crees que estás exagerando? No. Bueno, sí, no sé. Creo que me estoy enloqueciendo. Lo increíble es que se siente tan real. Como si en cualquier momento me la fuera a encontrar.
de frente. Puta, lo que me faltaba. Enloquecerme. ¿No crees que todo esto sea producto del fracaso de tu última película? No creo. Tú me conoces bien. Sabes que no soy una persona que se rompe fácilmente. Lo sé, y por eso te lo estoy diciendo. No eres el tipo de persona que está acostumbrada a decir cuando está mal o a expresar lo que siente. Eres hermético. Me has hablado de todo, pero no me has dicho lo que sientes realmente con todo esto. ¿Ves? Esa mirada de niño regañado es hermetismo total. Pero bueno, en mi opinión profesional, los sueños son una manifestación del subconsciente. Tal vez ella no sea de una vida pasada y realmente ni exista, pero sí es una manifestación de lo que tú quieres realmente. No sé. Mira, Sé que la muerte de todo le duele mucho. Todos la amábamos. Y que la llegada aquí no ha sido nada fácil, dadas las circunstancias. Pero te necesitamos. Te necesito. Eres la única que puede sacar a flote esta galería. La última exposición fue un desastre. Estamos hasta el cuello, con las deudas que dejó tu abuela. Los acreedores nos quieren liquidar y yo ya no sé qué hacer. Mira, sé que tenemos que preparar la gala de lanzamiento y no he estado 100% concentrada en eso. Te pido perdón por eso, pero sé que todo va a salir bien. ¿Sí? Confía en mí. No te pongas así. Perdón. Tú sabes que tu abuela fue como mi segunda mamá y este lugar es como mi hogar. Créeme que yo sé eso. Sé el amor que le tienes a este lugar. De veras que sí. Pero todo va a salir bien, ¿sí? Te lo prometo. Es más, pongámonos a organizar todo ya, si no queremos ningún retraso. No. Dime, Gracias ¿por qué? por estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, solo fue una pesadilla. No te preocupes. ¿Me quieres contar? Soñé que morías. Te disparaban. Yo trataba de impedirlo cada vez, pero no lo lograba. ¿Estás asustada? Estamos. ¿Crees que sea niño o niña? Creo que es un niño. Solo espero que no sea tan testarudo como tú. Yo creo que es una niña. ¿Y por qué? No sé. Solo lo siento. ¿Estás asustado? ¿De la bebé? Sí, de la bebé, de mí, establecerte, formar una familia, dejar toda esta vida atrás. Para nada. Tú eres mi presente. Y ustedes dos son mi futuro. Después de hablar con Brenda lo que hace falta, una nueva vida empieza para nosotros. Sonaste como frase de postal. Demasiado anticuado. Un poco. Te amo. ¿Y yo a ti? ¿Aló? Mucho gusto. Sí, habla Ana Castillo de la Galería Castillo González. Tengo el placer de hablar con la señora Restrepo.
¿Falleció? Ay, Dios. Lo siento muchísimo, de verdad. Sí, no se preocupe. Yo misma me encargo de eliminarla de nuestra lista de clientes. Y bueno, no quisiera ser impertinente, pero me gustaría extenderles oficialmente la invitación a usted. ¿Aló? ¿Aló? Puesto que te iban a colgar, imbécil. ¿Ya estás lista? ¿Te demoras un poco más? No sé, ya estoy lista. Déjame organizar mis cosas y nos vamos. ¿Tienes hambre? Un montón. Me podría comer un camión. No sé cómo haces para comer tanto y no engordar. ¿Sushi? Perfecto. ¿Sigues con el insomnio? ¿Algo que me quieras contar? No. Así que, ¿cuándo te vas? Mañana. Te voy a extrañar. Lo sé. Te veré cuando regreses. Julia, creo que lo mejor es esperar a que yo regrese y mirar qué sucede. ¿Te puedo ir a visitar? Julia, perdóname por ser un cabrón. Pero tú no te mereces este amor a medias que te estoy dando. Christopher. Déjame hablar. Tienes amor. Y sé que esta conversación ya la hemos tenido muchas veces. Pero la nuestra no puede seguir más. Lo sé. Y por más pajas mentales que me haga, necesito darme mi lugar. No puedo seguir recibiendo tus migajas como un perro o como un juguete que cada vez que estás mal vienes, usas y te vas. Me enamoré de ti desde el primer momento, pero amar a alguien que no te ama te va destruyendo poco a poco y yo merezco más. Completa tu historia. El único momento en el que no tienes esa mirada de niño scout es cuando hablas de ella y lo haces hasta dormido. Julia, espera. Está bien, Christopher. Solo búscala. Ven por aquí. Resiste, amor. Aguanta, amor. Vas a estar bien, por favor. Mírame, aguanta. Y vas a estar bien. Respira. Levanta su cabeza. Listo que la agarres bien, ¿ok? Vas a estar bien, amor. Respira, por favor. Aguanta. Sí que duele, cariño. Resiste, por favor. Resiste, amor. Por favor, resiste. Respira. Maldita sea. No hay dolor. Está perdiendo mucha sangre. Resiste, por favor. Resiste, por favor. Vas a estar bien. ¿Cómo? Solo aguanta. Eso, vas a estar bien. Listo. James, necesito un hospital. La hemorragia estuvo severa, no sé si va a resistir. James, reacciona, maldita sea. Ella te necesita. Esto no se trata de ti. Kate, óyeme. Vas a estar bien. Detuvimos la hemorragia. Vamos a llamar a la ambulancia y tú vas a estar bien, te lo prometo. Ha perdido mucha sangre. No sé si va a resistir. Lo que hicimos aquí capaz le compro unos minutos, pero no sé. James, escúchame. Eres mi mejor amigo desde la infancia. Te conozco mejor que nadie. Y yo sé a lo que se dedican y
Tenía una gran factura de cobro y creo que ha llegado el momento de pagarla. Pero este no es el momento de pensar en tu ego ni tus intereses. Voy a llamar a la ambulancia y buscar unas sábanas para recuperar su temperatura. Dani, vete a dormir. No puedes estar aquí. Tu tía Kate está enferma, pero no te preocupes. La tía Kate está enferma y no la puedes ver. Por favor. Dani, vete Kate, al cuarto. amor. Amor, por favor, resiste, aguanta un poco, amor. Amor, Kate, Kate. Déjame ver. Sosténla, Kate, sosténla. por Está favor. entrando el shock. Kate, por favor. Amor, resiste. Amor, amor. Tranquila, amor. ¿Qué es eso? Una nota de Brenda, que la veo en recepción a las 11. No le abras la puerta a nadie a menos que sea yo. Conoces la clave. Oye. Ten mucho cuidado, ¿sí? Lo tendré. James. James. ¿Los anillos dónde están? Cada uno vale más o menos 100.000. ¿Dónde carajos están? No sé de qué estás hablando. Dijimos que íbamos a repartir todo por partes iguales. Y así lo hicimos. No sé de qué anillos hablas. Ay, dulzura. Eres la mayor mentirosa del mundo, la mayor ingenua que no se dio cuenta que el otro imbécil se robó esos anillos. ¿Dónde están? No lo sé. No lo sé. Robamos exactamente lo presupuestado. Ni un centavo más, ni un centavo menos. En total serían unos 200.000 y si estamos haciendo todo por partes iguales, necesito mis 100.000 ahora. No lo sé. Puedes revisar en el armario allá. Si no, no lo sé. No hay ni mierda. Tal vez estén aquí. Kate. Kate, ¿estás bien, amor? Ey. Ey, Kate. Vine a buscar más dinero, pero no encontró. Ey. Yo tengo mejor botella. Amor, toma esto. Aprieta eso. Ey, vas a estar bien. Mírame, vas a estar bien. Ey. Ey, Kate, despierta, por favor, amor. Ey, Kate. James. Dime, amor. Ya la ambulancia viene en camino.
Resiste un poco más. Y el bebé. La bebé. No. No lo logro. Que resiste solo un poco más. Quédate conmigo. Sí. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el día que te dije que estaba embarazada? Sí, lo hago. Decidiste que era el momento para cambiar nuestras vidas. Sembraste en mí esperanza. Algo por lo que luchar, algo por lo que cambiar. Fuiste tú, amor. Pero por el momento no hables como si te estuvieras despidiendo, sí. Brenda. Ella fue al hotel buscando unos anillos. Me dijo que los habías tomado el día del robo. ¿Es verdad? Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué me lo ocultaste? Yo... Los tomé porque te los quería dar una vez saliéramos de la ciudad y empezar una nueva vida. Que quiero que comencemos, pero para eso necesito que resistas un poco más, amor, por favor. Sé lo terco que eres, así que escúchame, por favor. Este es el mejor regalo que pudiste haberme dado, de verdad. Y nada, esto es tu culpa. No. Gracias por haber sembrado en mí la esperanza que nunca tuve. Gracias por todo. Hey, amor, resiste un poco, por favor, no me dejes. Por favor, resiste. Háblame. Kate. Yo te amo. ¿Qué? Por favor. Kate, háblame. Por favor, amor. Háblame. Quédate conmigo, no me dejes solo. Por favor, no te vayas. No me dejes solo. Por favor, despierta. Por favor. Amor. James, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Lo siento mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite su invitación? Sí, claro que tiene. Gracias. Pase adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Adelante. Eso va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, disculpa. ¿Para ver los precios de la subasta? Siga por acá, por favor. Ok, perfecto. ¿Ya tiene una bebida? Sí, muchas gracias. Ana,
Lo logramos. ¿Qué logramos? Salvamos la industria. Ganamos. Ganamos. Y bueno, cuéntame, ¿cómo va la subasta? No sé cómo explicarlo, ha sido mágico. La mayoría de las obras ya tienen oferta y ni siquiera ha empezado la subasta. Y para las donaciones de la fundación, hemos superado las expectativas. Es un éxito. Qué alivio. Pero habrá que esperar hasta el lunes para saberlo. Sí, pero es una buena noticia, ¿no? Sí, son buenas noticias, pero aún está un poco temprano, sí. Habrá que esperar a que la noche acabe y miremos si podemos celebrar o no. Sabes que no está bien festejar antes de tiempo. Perdón, Lau, no quiero sonar negativa, pero sabes lo cansada que estoy, sí. Lo estresada que me siento. No me hagas caso. Todo va a salir bien. ¿Estás bien? No mucho, la verdad. No dejo de pensar en ella, en mi abuela, en cómo terminaron las cosas y de todo lo que me arrepiento. Pero bueno, este no es el lugar ni el momento para hablar de eso, sí. Tenemos muchas cosas por hacer. No digas eso. Es verdad que este no es el lugar indicado para hablarlo, pero descansa. No te des tan duro. Has hecho mucho. Y si estamos aquí hoy, es gracias a ti. Y sí, falta mucho. Pero hay veces hay que contemplar todo lo que hemos hecho. Eres una mujer extraordinaria. Lo vamos a lograr. Nunca has perdido la fe en mí, ¿cierto? Ni un solo segundo. Ahora, toma un trago y disfruta un poco. Yo creo que no. Mejor me voy a mi casa. Voy a pasar a la oficina y recojo mi abrigo, ¿sí? La velada ha sido un éxito y tengo enfrente mío a la mejor directora de arte. Así que ya no me necesitan aquí. Ok, entonces una tina caliente y una botella de vino. Eso suena mejor. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Muchas gracias, de verdad. Te adoro. Yo a ti. Atención a todos, si fueran tan amables de acercarse. Antes que nada, les quiero dar las gracias por haber venido hoy a la Galería de Arte Castillo y González e informarles que dentro de poco daremos inicio a la subasta. Así que nuevamente, muchas gracias. Así que ya no saludas a los amigos. Creí que no vas a venir, idiota. Yo sé, pero ella estoy acá. Además, no exageres, solo me perdí 100 años. Qué bueno verte, vamos. Te extrañaba. ¿Un éxito la noche? Sí, se logró el objetivo. Me alegro mucho por ti. Este era tu sueño, has trabajado muy duro por él, así que te felicito. Pero no tomes más. Alcohólica. Alcohólica. ¿Tú qué tal has estado? Creo que la última película fue difícil. Media industria no confía en mí. La otra me quiere matar por lo que dije, así que creo que bien. Sobreviviendo. ¿Nuevo proyecto a la vista? Sí, mañana viajo. Tengo una reunión con los productores. Así que bueno, espero que algo resulte. ¿Y Julia? Creo que terminamos. ¿Crees? Mejor no hablemos de mí. Sí, esta noche tú eres la protagonista. Yo no tengo nada que ver acá. ¿Estás bien? ¿Christopher? Sí. Mira, para ver si nos podemos tomar una foto. Sí, dame un momento. Yo siento el auto, quiere hacer acto de presencia. Claro, vi. Déjame ser tus fans. ¿Esos son celos? ¿Qué te hubo? Te alcanzo más tarde, ¿vale? Promesa. Promesa. Lo siento. No te preocupes. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Está organizando las cosas. ¿Segura? Sí, solo algo. ¿Te puedo colaborar con algo? Sí, venía para la oficina de Silvi por última vez. ¿Está bien? Tú debes ser Ana. Sí, soy yo. Siento mucho lo de tu abuela. Era una mujer extraordinaria. ¿La conociste? Sí, fue mi profesora de arte en la universidad. Aprendí mucho de ella. Sí, ella era excelente enseñando. Te podía explicar lo más difícil en 2 palabras y entendías. Sí, te envolvía con sus palabras. Sí. Una vez me contaron que
Habló tanto en una clase que terminó dando 3 horas extra. Sí, yo estuve ahí. Fue maravilloso. Perdí el último metro a mi casa, me tocó volverme caminando casi 3 horas bajo la nieve, pero valió la pena. Lo valió. La extrañas mucho. Sí, mucho. No te imaginas cuánto. Mi madre murió cuando era muy pequeña, así que fue mi abuelo quien me crió. Ella fue mi mamá. Entiendo. A mí me crió fue mi abuelo. Murió cuando yo tenía 17. Un cáncer terminal. Nada que hacer. Lo siento mucho. Gracias. ¿Te pudiste despedir de él? Sí. Estuve con él hasta el final. ¿Y tú? Me arrepiento tanto de eso. De haberle dejado de lado. De haberlo abandonado esos últimos años. Ella no se merecía eso. ¿Sabes? Y lo peor fue que me siento terrible. La última vez que hablamos por teléfono fui una mierda de persona y lo traté como basura. Sí. De algo sirve de consuelo. Tu abuela nunca para de hablar de ti. Cuando ganaste no sé qué trofeo en la universidad, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando te echaron de ese trabajo, cuando te comprometiste, cuando rompiste el compromiso, ella no paraba de hablar de su vida loca. Así te decía, ¿no? Sí. Con que tú eres el famoso director. Eso explica por qué sabes tanto de mí. Sí, mi abuelo no paraba de hablar de su estudiante estrella. Y ella de mi vida loca. Yo no sé por qué nos sentimos más cómodos hablando con extraños. Creo que es porque en la vida tenemos miedo a que nos critiquen y a que nos juzguen. Y los desconocidos nos permiten abrir el corazón, ser quienes somos, sin ese miedo a ser juzgados. No le debemos nada a nadie. Sí, tal vez. Querida Ana, estás comenzando una nueva etapa de tu vida y me siento orgullosa de ver la mujer en la que te has convertido. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero espero que podamos cambiar eso pronto, mi vida loca. Tengo ciertos capítulos de mi vida que aún no te he contado y ya va siendo hora de que lo haga. En la caja encontrarás algunas cosas de tu mamá, así como uno de 2 anillos que un viejo amigo muy querido nos pidió que cuidáramos. Originalmente, él se los regaló a tu mamá cuando ella era una niña, y ahora es el momento que sea tuyo. El otro anillo lo regalé a otra persona especial. Espero algún día poder presentártelo. Sé que a tu mamá le hubiera gustado que lo tuvieras. Espero que te guste. Te ama, tu abuela. We broke up in the backyard. That was so sick, oh baby, damn hard. I gave you your space, I know you need time. And I fight. I needed you to understand it's something I can change, something that I can't escape, can't escape. You just stole a part of me, you think that I forget, but nothing hard as
as much as your love that I can still breathe. So leave me alone.